Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Espianu, un espacio en donde la educación, la cultura y la sociedad se encuentran en diálogo. Antes de continuar, queremos darle las gracias por la aceptación a cada uno de los episodios que ya se han podido compartir en nuestras distintas plataformas y les invitamos a interactuar, a comentar, a darle like, a suscribirse y a estar siempre pendiente de cada una de las oportunidades que vamos a tener de conversación con nuestros invitados. El día de hoy también tenemos un invitado muy especial, una persona que representa el esfuerzo, la disciplina y la pasión por el deporte y la formación profesional. Nos acompaña Freddy Eduardo Hernández, que es estudiante de la licenciatura en Educación Física del YESIT, entrenador y preparador físico, especialista en programación para la hipertrofia, avalado por la Asociación Internacional de Ciencias del Deporte, con sede en los Estados Unidos, y con una trayectoria impresionante que cruza fronteras y disciplinas. También es conocido por esta grandiosa frase que se ha autodenominado el coach de tu coach. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Doc? Buenas tardes. Bienvenido, ya Gracias, aquí de hace estamos. mucho queríamos tener esa plática Sí, sí, sí. contigo, vamos a iniciarlo. De entrada es un gusto tenerte. Gracias. Siempre en algún momento te lo había comentado, la oportunidad de estar con personas que tienen esa disciplina, esa constancia, esa motivación por aprender, siempre es grato y siempre es plausible tener la oportunidad de escuchar un poquito de tu experiencia en este espacio. Claro, gracias. Vamos a empezar, Freddy, ¿cómo inicias en el tema de la educación física? ¿Cómo te gusta este tema de la preparación? ¿Dónde nace precisamente esa motivación por este ámbito, este mundo, no? Okey, bien. Creo que como entusiasta del gimnasio, llevo más de 10 años entrenando. Claro, de una manera, vamos a decir, tratar de hacer las cosas lo más natural posible, sin el uso de sustancias, ¿no? Porque es algo que se tiende a ver mucho en los gimnasios. Pero de ahí surgió mi interés. Creo que la primera, si mal no recuerdo, la primera carrera que estudié era nutrición. Estuve Nutrición. un año estudiando en la Unitsmo de La Ventosa, pero por ciertas circunstancias me tuve que salir y bueno, siempre la segunda opción fue educación física, ¿no? Ujú. Todo me gustaba, todo aquello que tuviera que ver con el deporte, con el ejercicio físico, con el entrenamiento, etcétera. Hoy en día puedo decir que ir a educación física fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Por circunstancias tuvo que pasar así y sin embargo no me arrepiento hasta hoy en día de lo que pasó. Pero de ahí surge, ¿no? Ese interés, entré a la carrera. Cuando yo entré a la licenciatura en educación física, lo único que pasaba por mi cabeza es la docencia, ¿no? Ujú. En primaria, secundaria, preescolar, incluso en preparatorias, y hay una que otra universidad que sí te puede entrelazar a lo que es el deporte, ¿no? Pero ya en el momento, una vez que me adentré, me di cuenta de que, wow, es un mundo de posibilidades, ¿no? Puede ser Claro. entrenador deportivo, preparador físico, puede ser educador físico, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surgió el interés. Desde primer semestre que empecé a cursar la licenciatura, ya empezaba yo a tomar cursos, certificaciones por ahí, y eso ampliaba más el panorama, ¿no? A decir, esto va más allá de lo que yo pensaba. Creo que hasta ahorita lo que más me ha impresionado es la educación sobre el deporte que tienen en países extranjeros, ¿no? Estados Unidos y en Europa, España, Alemania, etcétera, ¿no? El desarrollo tanto tecnológico y de conocimiento que existe en ese país, o sea, no se compara en nada con lo que tenemos aquí en Aquí en México. nuestro país. Exacto. Entonces, ¿en algún momento empezaste a practicar o ser una persona que estaba constantemente en el gimnasio? Más o menos, Exacto. ¿qué años? Más o menos por ahí del 2000, no recuerdo el año exacto, pero tenía yo 13 años cuando empecé. Ya. Ya tengo, sí, ¿Ibas aproximadamente al ya. gimnasio Sí, nada Juchitán, más, con sí, con amigos, amigos a echar ahí el a cotorreo, que de cotorrear? hecho yo criticaba mucho el gimnasio. Me proyectaba, dijeran por ahí, ¿no? Porque tenía primos, ¿no? Que tenían años muy disciplinados y todo, y me acuerdo que les decía, o sea, ¿para qué van a perder su tiempo ahí? O sea, es una pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Y siempre me dijeron, pruébalo, vívelo y de ahí emite tu opinión, ¿no? Hasta que me convencieron, fui y pues Ujú. bueno, hoy en día puedo decir que trabajo de eso, ¿no? Entonces, qué vueltas da la vida a veces pensando de que nunca iba a estar ahí y ahí estoy. Estuve sumergido por ahí unos años en el mundo del fisicoculturismo. Es un deporte que engloba demasiada disciplina en toda la extensión de la Demandante, ¿no? palabra. Sobre todo el fisicoculturismo lo gana el que se aplica más en su alimentación. Ahí es un deporte tanto mental como de la alimentación. Sí, la parte física es la que todos ven Sí, reflejada, el ¿no? producto, ¿no? El doctor. Pero ahí sí, si no sabes comer lo que se te está solicitando, no la vas a armar. O sea, ahí es donde falla todo deportista que practica Y es esa disciplina. demandante, ¿no? Exacto. Luego a nivel económico es una, ¿cómo puedo decir? Es una economía la que hay que tener para poder practicar ese Mucha deporte. inversión. Mucha, mucha, mucha inversión. Para esos 2000 en los que estabas tú caminando en los gimnasios, ¿tienes más o menos una
un número de cuántos había en Juchitán, gimnasios o centros de entrenamiento? El número No eran muchos exacto como ahora. no recuerdo, pero sí había como 3, 4 que eran los destacados en ese Ajá, momento, ¿no? Claro, hoy en día los tiempos cambian, hay claro, gimnasios que estaban posicionados y se van invirtiendo los roles por ahí, que ya más adelantito vamos a hablar sobre el gimnasio Black Horse, que es donde claro. me desempeño actualmente. Y es que precisamente en la época en la que tú nos cuentas, quizá no había tanto conocimiento o no se había divulgado tanto el tema de la práctica del ejercicio en el gimnasio. O Sí, sea, sí había efectivo. deportistas, ¿no? Sí, Había claro. clubes deportivos, pero ir al gimnasio como tal, como una actividad que remandara un hábito, una constancia, no era algo que estaba muy impregnado en los jóvenes de esa época, yo creo, ¿no? No, de hecho, hasta hoy en día se va rompiendo ese tabú, Sí, ese ¿verdad? miedo, Sí, ¿no? de ir, de Exacto, porque antes se pensaba de que si vas al gimnasio te vas a quedar chaparro, más si estás en desarrollo, o por ahí de esos pasa, suele pasar, de que esos hay, mitos. sí, que hay muchas, también se presta para muchas infidelidades en los gimnasios, ¿no? Y eso ocasiona a veces que entre familias, parejas no permitan que vayan Okey, al ya empezamos gimnasio. Pero pues poco a poco se muy va rompiendo intenso, todo sí. eso. Sí, no, pues qué interesante. Y sí, llegaremos a hablar precisamente ahorita de dónde se está dando tu desarrollo profesional, podemos decirlo ya así, porque ya con tu experiencia, con el aprendizaje y con tenemos evidenciado, Freddy, más de 100 cursos realizados, Sí, más de efectivamente. 100 para la edad que tienes y precisamente que hacia allá vamos a caminar ahorita en la plática. Pero, ¿cómo te organizas? Porque es la escuela, las prácticas, el servicio, tu labor en el gimnasio. ¿Cómo te organizas para lograr todo eso, no? Bien, creo que como todo estudiante, lo primero que hay que hacer es, pues vaya, eso que usted menciona, ¿no? Organizar nuestros tiempos, ¿no? Yo siempre priorizo, a ver, voy a ir a la universidad, ese es el tiempo que tengo disponible, ese es el tiempo que tengo para entrenar, ese es el tiempo que tengo para estudiar esos cursos, certificaciones, y este es el tiempo que tengo para trabajar. Y voy estableciendo prioridades. Sí, O sea, claro. a mí me gusta mucho hay una frase que leí, ¿no? Que ¿qué es lo que quieres ser? O sea, para saber lo que quieres ser tienes que estar dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Sacrificio. Exacto, y a veces pasa mucho en los jóvenes que creo que muchas veces no saben qué es lo que quieren, ¿no? Hay que invertir. Y también el estudiar es una inversión tanto de tiempo como económico, pues, Sí, que claro. más adelante resulta. Pero sí, no se crean, sí, también a veces he tenido que sacrificar un poco de mi vida social entre elegir, ¿no? Bueno, voy a estar en este curso, certificación, voy a salir este fin de semana, ¿qué voy a hacer? Pero he tratado de estarlo Claro. equilibrando, ¿no? Sí, precisamente tuvimos una plática hace unos días con un doctor, un amigo de aquí de Unión Hidalgo, y precisamente, fíjate, de una manera está conectado porque nos decía, es que pareciera que que los chavos de hoy, a diferencia de nosotros cuando estudiamos, es que no quieren sacrificar algo, ¿no? Claro, Y él lo veía desde su experiencia porque sacrificó precisamente irse de Unión, estar en una ciudad en la que por primera vez iba a vivir solo, sí. ¿no? Entonces, sacrificar mucho en cuanto a la comodidad y el confort. Entonces, ahorita ya no puedo ver eso en los jóvenes. Es muy raro encontrar un joven que sacrifique algo sabiendo que la ganancia, ¿no? O lo que está invirtiendo ahorita le va a redituar en mayor medida. Entonces, más de 100 cursos. ¿Cómo inicia ese tema de buscar, de tratar de ir a los cursos? ¿Quién te mete esa espinita ahí? El primer curso que tomé, todavía me acuerdo, es muy icónico porque la persona que me impartió ese curso hoy en día, pues ya no se encuentra con nosotros, ya falleció. Ujú. El doctor José Rodrigo García con la Universidad del Deporte, así se llama, pero es una institución Ah, como tal. genial. Sí. Por ahí no me acuerdo que me apareció un reel ahí de esos que están muy de modas hoy en Sí, día, en el ¿no? Face. Y eso como que me picó y, o sea, yo me acuerdo que antes relacionaba el término doctor con aquel que es médico solamente, ¿no? Ujú. Y ya cuando yo me acuerdo que investigué y dije, no, pues es un médico que va a hablar sobre tema de entrenamiento, Sí, ¿no? sí. Pero ya investigando y leyendo el currículum del doctor, dije, no, pues es otro mundo de posibilidades, ¿no? Entré y en cuanto él empezó a hablar, lo primero que me acuerdo que me sorprendió es que el doctor José Rodrigo García era una persona ya de la tercera edad, ¿no? Y había muchos chicos, vamos a decirlo así, que cotidianamente o coloquialmente se les dice mamados, ¿no? Dentro de ese curso. Sí. Y yo me acuerdo que mi manera de ver las cosas era como de que, ¿cómo alguien con ese físico te va a hablar sobre cómo ponerte mamado, ¿no? Sí, Cuando, o sea, estar hay en gente, forma, ¿no? Sí. esa era, me acuerdo, mi manera de ver las cosas. Y yo veía, o sea, todo lo que compartía él y dije, no, o sea, te hablaba desde anatomía, fisiología, biomecánica aplicada al entrenamiento, o sea, hay una ciencia detrás de. Eso fue lo que me gustó, empecé a tomar más cursos de ahí fueron saliendo de uno que otro, ¿no? Viendo publicaciones, viendo otros entrenadores a los que sigo en Instagram, cómo se capacitaban, y eso me motiva.
sea, me motiva a estar con gente más preparada que yo y con gente que ha realizado cosas que yo apenas voy a empezar a realizar. Ya. Porque me pueden compartir su experiencia, o incluso a veces están abiertos a escuchar a los que apenas vamos empezando en este aspecto, ¿no? Sí, Por la sí. experiencia, y se va entrelazando todo. Entonces, de así surge, ¿no? Esa pequeña como chispita para empezar a hacer las Y ahí cosas. empezaste a buscar otras Efectivamente, opciones, otros sí. cursos. Tus certificaciones, vemos ahora sí que el currículum que, honestamente, para que nos ven y puedan tener la oportunidad de revisarlo, hay certificaciones, ya le decíamos hace rato, en Estados Unidos, en nuestro país, obviamente, a nivel nacional, pero también tienes algunas de Cuba. Sí, así es. ¿Qué nos puedes comentar de esas de manera particular? Vaya, las de Cuba son en universidades, ¿no? Son universidades que tienen convenios con otra universidad, que es la universidad, perdón, CEDEFIS, que es donde estoy Ujú. próximo a cursar mi maestría en fisiología del ejercicio. Bien. Esa universidad, al tener ese convenio, lo que hace es que te manda a los ponentes de Cuba. O sea, todo es en línea, ¿no? Sí, Traen a los sí. ponentes de Cuba, más de esa universidad baja ponentes extranjeros, de España, por ejemplo, de otro país, y los junta, ¿no? Y lo que hace es que al final, pasando esa certificación, obtienes doble aval. Siempre y cuando lo pases, porque hay Sí, también sí, quienes se quedan en en el el camino, camino, ¿no? ¿no? Que no pueden. A veces piensan que tomar una certificación nada más es un curso y no, una certificación está por arriba de un curso, ¿no? Sí, y a veces también se crea esa idea de que tiene menor validez porque es en línea, Ujú, ¿no? efectivamente. Y obviamente eso es pues, como tal, una falacia, porque si recordamos la época de la pandemia, por ejemplo, Sí. que por cuestiones de una emergencia sanitaria, las clases eran en línea, las titulaciones eran en línea, los exámenes profesionales Sí, eran en sí, línea, ¿no? O sea, no se le resta validez a ese tema, claro. lo cual también es importante, porque, pues es que es en línea, ¿no? Con que te conectes y te van y ya la hiciste, No, ¿no? luego también creo yo que ir a presencial es un gasto también el que hay que Sí, sí, hacer, es ¿no? una Bueno, no posibilidad, gasto, una una inversión, inversión, pero sí. es pagar hotel, pagar la comida, pagar el lugar, etcétera. Y yo creo también que tú puedes ir a todas las que tú quieras presenciales, pero si nada más te vas a ir a sentar y a dormir, como hace la gran mayoría a Sí, veces, sí, sí. ¿de qué sirve que estés Te yendo, no? anotas y Exacto, ¿no? A veces hay instituciones, vamos a decirle así, patito, ¿no? Que agarran nada más porque asistas, ya te dan tu constancia, tu certificado, y ahí creo que cuando uno se certifica tiene que demostrar lo que claro. ha aprendido, ¿no? ¿Y dónde se demuestra? Con lo que pones en práctica, en este caso, ya sea si eres de la salud, con tus pacientes, o en nuestro caso el deporte, con alumnos o con nuestros clientes. De todas tus certificaciones, ¿cuál crees tú, desde tu manera de ver, de tu experiencia ya, la que te cambió un poquito la forma de entender este proceso Ok. del gimnasio y todo eso? La de especialista en programación para la hipertrofia. Ajá. Esa fue impartida por un ponente de los Estados Unidos que lleva años acá radicando en México. Yo me acuerdo que cuando cursé esa certificación, o sea, mi mente quedó así como que, wow, es otro conocimiento, otra cosa que ni siquiera se aplica aquí en México, ¿no? Porque aquí, lastimosamente, en los gimnasios en México, y esto pasa a nivel nacional, existe mucho la típica frase de no pain, no gain. Sin dolor no hay Sin dolor ganancia, no ¿no? gana. Tienen ese concepto de que hay que amanecer adolorido, si no duele no sirve, si no te super exigiste y saliste vomitando el día de pierna, no Ya te entrenaste bien. desmayaste. No, o sea, y está muy mal, está muy mal. Y lo malo es que si tú empiezas a hablar con fundamento científico, lo primero que te dicen como para tapar eso es aplícalo primero en ti. Sí, sí, O sí, si claro. no, predica con el ejemplo, ¿no? Es que sí, no está mal, pero hay que entender que en los gimnasios se mueve también por el consumo de esteroides anabólicos androgénicos, ¿no? Entonces, creo que hay que ser un poco realistas con lo que estamos ofreciendo. Yo no me dedico a ese campo. Obviamente, un entrenador que esté especializado en eso, pues puede dar su perspectiva. No Sí, sí, estoy sí. en contra total de, porque estoy consciente que en algún punto se tiene que utilizar para ganar, sobre todo en ese deporte, pero creo que mi práctica más que nada se basa en eso, ¿no? En lo que dice la ciencia, en lo que dicen los mejores investigadores a nivel mundial, y de ahí partimos, ¿no? Pero sí, esa certificación, o sea, me cambió totalmente la manera de ver las cosas. Ya. Entonces, es interesante ver de que dentro de tu trabajo, de tu desarrollo profesional, haces formación para el deporte, pero basado ahora sí que en evidencias científicas, ¿no? Efectivamente, sí, así es. Precisamente por el riesgo que puede traer el no llevarlo No, sí, de esa manera, ¿no? una de las prácticas que por ahí nos lo compartieron esa vez en la certificación, anecdóticas, es de que a veces piensan, ¿no? Si a mí me funcionó, le tiene que funcionar a la otra persona. Justo. Dentro del entrenamiento tenemos un principio que se llama el principio de individualización. Ujú. ¿En qué consiste este principio? Que toda persona es distinta y responde de distinta manera a los estímulos suscitados por el entrenamiento. Entonces, lo que le funciona a Pedro no le va a funcionar a Juan. O sea, cada persona es distinta, se mueve de manera distinta, responde de manera distinta, ¿no?
Y de ahí considero que es como se debe partir el entrenamiento. Hablando específicamente en la hipertrofia, porque hablar de equipos deportivos, pues es otro panorama, otro contexto, ¿no? Personalmente, lo que siempre hago cuando me llega un cliente nuevo es sentarme con él a realizarle tanto un historial clínico Ujú. como deportivo. Necesito conocer enfermedades, lesiones, tiempos, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, dónde va a entrenar, qué herramientas tienen en ese gimnasio. Más de 100 preguntas a veces, ¿no? Que a lo mejor muchos dirán, oye, 100 preguntas se va a aburrir. Las preguntas son así súper rápidas, ¿no? Sí, A sí. lo mucho en media hora, una hora, ya se acaba ese cuestionario, ¿no? Y lo que busco también es que cuando yo esté realizando esa entrevista, mi cliente no se aburra. O sea, como que trato de hacerlo entre lo profesional y un poquito cómico, ¿no? Como que poner ejemplos así o analogías que diga, esto me pasaba o me está pasando actualmente, ¿no? Pero sí trato siempre de estar gestionando eso. Si tiene alguna enfermedad, sobre todo crónico-degenerativa no transmisible, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, me gusta siempre que haya un certificado médico. O sea, que autorice que esa persona puede realizar, porque hay que tener demasiado cuidado. Y ese es otro campo del ejercicio físico. A eso se le llama fisiología clínica del ejercicio. Es Bien. por aparte. La gente piensa que hacer ejercicio nada más es ir, voy, me meto aquí, me meto allá. No, hay que conocer que si tienes alguna lesión, lo ideal es que fueras tanto con un médico como con un fisioterapeuta. A veces igual personas que tienen, no sé, algún diagnóstico de depresión, perdón, la ansiedad requiere una valoración tanto psicológica, psiquiátrica y con base a eso diseñar su programa de entrenamiento, ¿no? Si es a lo mejor algún niño, también requiere a lo mejor la intervención del pediatra, ¿no? Si es alguna cuestión de obesidad, diabetes, ¿por qué no ir a un nutriólogo? ¿Por qué no ir con un endocrinólogo y de ahí partir con el entrenador? O sea, debe ser un trabajo integral Integral. o Ujú. multidisciplinario también llamado. Sí, de una manera más holística, ¿no? Sí, Sí, y efectivamente. es que precisamente ahorita que lo mencionas, eso de la individualización de una rutina, tiene que ver mucho que, a menos de las veces que hemos tenido oportunidad de ir a los gimnasios, es común de que, ¿qué rutina traes, no? Y la traes en tu celular. Es que Sí, me sí. dieron esto, a ver, préstamela, como si fuera una, ¿qué sería? Un copia y pega. Copia y pega, Copia y ¿no? pega. De hecho, está muy de moda, como que esa típica frase, el 4x12. Ya, O sea, las para series, las cualquier series y cosa, repeticiones. sí, para cualquier cosa, creo que una manera en la que todos los instructores se lavan la mano es 4x12, 4x15, ¿no? A ver, esa práctica hasta cierto punto no se debería realizar de esa manera. ¿Por qué? No voy a realizarlo o no lo voy a explicar con términos muy complejos, vamos a hacerlo de una manera muy simple, ¿no? Tenemos algo que se llama volumen. Ese Ujú. volumen se mide por la cantidad de trabajo que está realizando una persona dentro de una sesión de entrenamiento. Ya. Y tenemos a la intensidad. ¿Qué tanto esfuerzo va a ejercer la persona durante su entrenamiento? Si mandamos 4x12 para todos los ejercicios, ahí no estaríamos tomando en cuenta que no todas las personas pueden sacar 12 repeticiones, no todas las personas van a aguantar hacer 4 veces ese ejercicio, no todas las personas van a tolerar esa cantidad de fatiga que se está haciendo. Ahora, hay ejercicios que responden mejor al realizarlos con menos repeticiones o con más. Y eso tiene que ver por la exigencia del ejercicio o por el peso que puedes introducir para realizarlo. Entonces, es una práctica que se hace a nivel nacional, pero que muchas veces está errónea, no se debería realizar de esa manera. Okey, sí, es muy común, ¿no? Luego también a veces cuando tenemos amigos o conocidos que van al gimnasio, pues, al no contar con un entrenador Claro. o un instructor que esté ahí precisamente con ellos acompañando, es muy común buscar rutinas en redes, ¿no? Efectivamente, Ese es las de otro TikTok, ¿no? sí, Que ¿no? ahorita La de están muy. TikTok. Si quieres hacer pierna, haz Sí, esto. Si sí. vas a hacer o luego lo otro es que he visto más reciente, ¿no? Aunque hagas todos los días esto, no va a incrementar el volumen de tus músculos. Y ahora haz esto mejor, ¿y qué opinas de eso más o menos? Bien, es un mundo de posibilidades, ¿eh? Y eso, la verdad, recalco nuevamente, lo aprendí en esa certificación. Todo depende de un contexto. O sea, porque a veces llega la gente, no estoy en el gimnasio, oye, ¿qué opinas de esto y esto y esto? Así a grandes rasgos, mi respuesta más honesta sería, tengo que conocer tu contexto. Sí, bueno. O sea, porque no lo que le estoy poniendo, por ejemplo, a usted, lo voy a poner a otro, ¿no? Sí se puede entrenar un grupo muscular 3, 4, incluso en casos extremos, hasta 5 veces. Y tú dirás, oye, ¿y en qué contextos? Por lo regular, en fisicoculturistas, por lo regular, en personas que tienen como prioridad ese músculo. Pero para llegar hasta acá, se requiere que empecemos así y gradualmente ir aumentando volumen e intensidad. El rendimiento de cualquier persona, estamos hablando de una persona, no estamos hablando de rendimiento deportivo porque cambia totalmente, va a ir así. O sea, gradualmente Sí, va sí, sí. subiendo. La gente quiere que el proceso sea lineal. Genial. Y en No pico, pasa bueno. así.
No pasa así porque ahora vamos a introducir lo que es la nutrición. Ujú. Si uno quiere ver resultados a nivel de salud o de composición corporal, para los que no sepan qué es composición corporal, es cuánta grasa, cuánto músculo, cuánta cantidad de agua, qué tanta densidad ósea es la que presenta la persona. Que esto va más allá de decir el peso ideal. Sí, Porque sí, sí. también ese es otro tema, ¿no? Que ahorita vamos a introducirnos poco a poco. Entonces, para que exista una recomposición corporal, que quiere decir esto en términos simples, que se baje el porcentaje de grasa o la cantidad en kilos y que aumente la masa muscular, se requiere un plan de alimentación estructurado a lo que se necesita en ese momento. Creo que también otra de las prácticas partiendo de esto que he observado en los gimnasios es de que a veces los entrenadores la quieren jugar a todólogos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo te pongo tu entrenamiento, yo te pongo tu plan de alimentación, yo te digo qué vas a tomar para aumentar o bajar de peso, Yo si soy tu tienes psicólogo. prácticamente todo, ¿no? Y a veces es chistoso cómo hacen ese tipo de prácticas, De ¿no? intervención. Pero bueno, cada quien con su cada cual, ¿no? Entonces, a mi consideración, creo yo como futuro profesional es derivar. O sea, no soy todólogo, debo que conozco mis limitaciones y sabes que quieres un plan de alimentación para bajar de peso, para aumentar tu masa muscular o para que exista esa recomposición, acude con un nutriólogo. Que de hecho, aquí adelantando un poquito, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, el cual está conformado por un licenciado en nutrición con maestría en nutrición clínica, Bulmaro Reyes Tobía, quien le mando un saludo, yo sé que va a estar viendo Y este podcast por esperemos que ahí, también luego pueda venir de ese próximamente, ¿por lado, qué no, sí, verdad? claro. Y a la licenciada en terapia física y maestra en fisioterapia deportiva, Mariana Itzel Guevara Sotla. Trabajamos de manera conjunta, ¿no? Porque lo que buscamos con esto es romper esa creencia, ¿no? De que tú como entrenador la tienes que hacer de todo. Sí, Entonces sí, prefiero derivar. Si hay alguna cuestión metabólica, sabes que con el nutriólogo. Y entre el nutriólogo y yo existe esa comunicación, ¿no? De cómo justo. vamos a abordar a esa persona. Si es alguna lesión, la mando con la fisioterapeuta me dice, oye, ¿sabes qué? Esto puede hacer, esto no puede hacer, o estos músculos necesito que fortalezca para compensar cierta parte de alguna articulación, ¿no? Entonces, así debe ser. Debería haber un psicólogo, debería haber un médico también. Y al final, como mencioné, es un abordaje integral. Integral. Pero pues, tristemente, esas son las prácticas que se dan en los gimnasios, ¿no? Sí, sí, yo entiendo mucho eso de las limitaciones Sí, que claro. se cuentan, no más como entender la realidad de estos espacios. Y ya lo comentaste, pero vamos para allá. ¿Cuándo surge SIDE? Que es el enfoque multidisciplinario en el que estás integrado, ¿no? Bien, SIDE significa salud integral deportiva, ¿no? Todo surgió, estaba yo igual estudiando la licenciatura y al tomar cursos fuera, en este Ujú, caso a veces del país, veía yo, ¿no? Que los entrenadores trabajaban con nutriólogos, ujú, psicólogos, médicos, y siempre me hacía ruido eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo se hace eso? Decía yo, ¿no? ujú. Pero creo que uno de las primeras limitantes que tuve, lo primero que pasó por mi cabeza era, no van a querer trabajar contigo. Tú apenas eres Sí, estudiante, no ellos son tienes tu licenciados, sí, algunos con te maestría, falta tu etcétera, ¿no? cédula. Exacto, por ahí, ¿no? Pero luego me entró, yo leí mucho un libro, lo leí varias veces, me acuerdo, de los tantos que he leído, que se llama Metas, del Ujú. autor Brian Tracy, que de hecho por ahí Brian aparecen Tracy. reels de él. Ujú. Y ese libro me cambió mucho la perspectiva. Prácticamente, para resumirlo, me dijo, tienes que hacer lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar, ¿no? Ya, Entonces, de ahí me surgió y dije, lo voy a hacer. Empecé a contacté por ahí a Bulmaro, a la maestra Mariana me dio clases ahí en el Yesit, que es donde sí, estudio, y se armó, se pudo armar después de meses de estar platicando, se consolidó y pues hoy en día ya vamos para el año de que se formó ya CIDE, hace un ¿no? año. Y actualmente no solamente nos dedicamos a esa parte de la composición corporal o incluso de la estética corporal, Ujú. trabajamos también con la mejora del rendimiento deportivo, que ese es otro contexto por aparte, ¿no? Pero así se fue dando también como cualquier proyecto, ¿no? Hay subidas, hay bajadas, hemos trabajado en esos errores por ahí para irlos mejorando y ofrecer el mejor servicio al público en general. Y atienden de manera individual, pero también a equipos, ¿no? Sí, Creo que están en efectivamente. clubes de Sí, efectivamente. De hecho, la manera en que ofertamos el servicio, tanto el nutriólogo como la fisioterapeuta lo hacen de manera presencial. ujú. Su servidor lo hace en línea la parte de la valoración y la parte de los entrenamientos, ahora sí, presenciales, ¿no? En el gimnasio Black Horse, que es donde o donde mencioné anteriormente, más En que nada. Juchitán El estabas. Juchitán, efectivamente. Perfecto. Y esto precisamente le da este enfoque integral, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que tratamos de romper, ¿no? Esa parte de que como entrenador la Yo lo tengas que tengo que hacer hacer todo. todo. Sí, efectivamente. Sí, y obviamente ya cuando, digo, vamos cayendo en cuenta como encadenando las ideas, con el médico que tuvimos una plática aquí también, al doctor Sí. William, que le mandamos saludos.
él nos hablaba de esta cuestión integral, Okey, ¿no? Porque él nos decía, por ejemplo, él es médico de okey, profesión. Dice, creemos los médicos que llega un paciente y nos decía trae sus padecimientos, ¿no? Le vamos a dar esta receta. okey. Pero yo no sé, dice, si al darle esa receta, uno, puede comprar esos medicamentos. Dos, si este tipo de tratamiento se lo puede aplicar él o requiere de una persona. Si Okey. vive solo, si se alimenta bien o quién le prepara los alimentos. Entonces, él iba más allá en ese sentido de que el médico no solo solamente es una persona que es la relación paciente-médico y de aquí para allá no sé qué pasa con tu vida, sino verlo desde una cuestión integral. Sí, Dice, es que tengo que ver también si es una persona que tiene cuadros depresivos, padece de ansiedad y precisamente en ese sentido busca que la atención médica sea una cuestión integral. Y él todavía le daba una cuestión del sentido humano, ¿no? Dice, a veces claro. no trae ni para él el medicamento, bueno, ten, llévatelo, ¿no? O sea, no lo voy a ganar, pero sé que en algo te va a beneficiar. Sí. Entonces, retoma otra vez la palabra de la cuestión integral, que hoy en día creo que todas las ciencias le están apostando también a eso, ¿no? Porque con estas nuevas tendencias en este siglo de información, de acceso a la información, al conocimiento, que es más fácil que antes, ¿no? Sí, efectivamente. Porque, pues, ¿cuántos fisioterapeutas había antes en Juchitán, por ejemplo? Y No tengo el dato exacto, porque obviamente complicado, ¿no? yo no estoy ahora sí sumergido en esa área, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que hay un crecimiento ya exponencial Sí, de sí, fisioterapia, nutriólogos, nutriólogos hay igual, más, sí, odontología muchos, igual ¿no? ya va para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Medicina también, El para ahí área de va, salud ¿no? está Sí, efectivamente. Y está bien, ¿no? Está bien que esas áreas se vayan expandiendo. Creo yo que el problema grande va a ser cuando ya haya mucha, demasiados, que sí. cómo va a ser Sí, esa el parte tema de la de... demanda, ¿no? Sí, Bueno, efectivamente. y esos crecen, pero en el tema del deporte, ¿cómo está? ¿Cómo Eh, le va el radar ahí la Buena pregunta. La verdad, educación física es una ajá, carrera que está muy marginada, ¿no? Y ujú. por diversos factores, voy a tratar de no ser muy duro con lo que voy a decir, pero creo que el factor principal de que esta carrera no tenga la proyección que tiene, porque tiene también que ver con una cuestión de prevención de salud o incluso en Sí, la claro. salud, Sí, sí. se debe a gran parte a los licenciados, ¿no? En Ujú. educación física, que muchas veces recaen en que no quieren estudiar, ya no quieren prepararse, ¿no? No es necesario hacer una maestría, un doctorado, pero tomar cursos, ¿no? Actualización. Certificaciones, diplomados, educación continua, y a veces no lo hacen. Ujú, Sale, creo que todo profe de educación física, lastimosamente, tenemos ese concepto por la sociedad, es el que tira una pelota, ujú. o el que sabe dar más vueltas a la cancha, ¿no? Y tristemente son las prácticas que se ven en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Cuando uno quiere innovar, hacer algo nuevo y sobre todo como estudiante, uf, Sí, no, o sí, sea, sí. estás al ojo de todos y la crítica segura, ¿no? De que no les parece lo que estás haciendo, no les gusta, ¿no? Porque prefieren vivir en ese conformismo, ¿no? Ujú, Y creo yo que como estudiantes, como profesionales, quien esté escuchando esta educación física, tenemos que sobresalir. Tenemos que marcar la diferencia y mostrarle a la sociedad la relevancia que tiene esta carrera, ¿no? Que hay otro dato, la educación física, la gente piensa que tiene que ver meramente con deporte. con deporte, sí, Y sí. ahí sí me gustaría hacer esa contrastación. Una cosa es el que estudia educación física y otra el que estudia entrenamiento deportivo. Ujú. Son 2 licenciaturas Diferentes. totalmente distintas. Si uno estudia educación física en una escuela normal, creo que así les Sí, sí, conocen, ¿no? escuela normal. Una escuela normal, el enfoque es más pedagógico y didáctico, ¿no? Cómo se enseñar a esos niveles educativos que mencioné. Es en eso que se centra a través de lo lúdico, ¿no? Que coloquialmente conocemos como juegos, ¿no? Si uno estudia entrenamiento deportivo, eso sí se centran en lo que es rendimiento y deporte, y se tienen que especializar en un deporte, atletismo, fútbol, asociación, básquetbol, etcétera. Y la gente piensa que el que estudia educación física debe de saber fútbol, Todo. básquetbol, béisbol, voleibol, etcétera, y las cosas no pasan así. Sí, no. Claro, ya queda de cada profe de educación física, si se quiere especializar en todo, ya él sabrá, o si quiere especializarse en algo nada más, ¿no? Pero no es lo mismo. El fuerte de educación física es la pedagogía, estar trabajando con grandes grupos, los lúdicos, etcétera. Sí, sí, sí. Lo fuerte de entrenamiento deportivo es, como su mismo nombre lo dice, el Entrenamiento. entrenamiento, ¿no? Para hacer ese contraste nada más y empezar a cambiar esa perspectiva. Sí, ayer precisamente me encontraba un maestro en el Yesit, que Ujú. espero pueda acompañarnos también en ese espacio, porque Sí, sí, hablaba fíjate que todo va encajándose de alguna otra manera, conectándose, ¿no? sí, Me decía precisamente ayer mientras checábamos nuestro registro, dice: a mí me gustaría que platicáramos", dices, de la profesionalización". sí, Digo: bien, ¿en qué términos, no?". No, dice: "Lo que pasa es de que hay muchos que terminan con su grado, o sea, licenciados, y ya no quieren hacer nada más", dice, "ahí se sí. quedan y no se actualizan y preocupa", dice, ¿no? Y le digo: pues interesante, y mira, te lo traes ahorita a colación.
pero precisamente son estas ideas, ¿no? Sí, Estos prejuicios que a veces o estereotipos, yo creo, ¿no? claro. Ah, si es de educación física, tiene que hacer esto, y no es cierto. También aquí habría que recordar con los que hemos tenido experiencia de educación física, en algún momento coincidí en un espacio de una escuela primaria con una licenciada en educación física, que curiosamente cuando le preguntaban, porque yo era el director comisionado de esa escuela, oiga maestre, ¿cuál es su deporte? ¿No? Para que usted lo impulse, ¿no? Y busquemos los Claro, recursos y gestionemos. Y dice: "No, no me gusta ninguno". Y nosotros así: "¿Cómo de que no? sí, ¿Voleibol? No, ¿básquetbol? No, no". O sea, lo sé, dice: "Los puedo arbitrar y todo, pero no me gusta ninguno de esos". Y obviamente con el estereotipo se desborda y decimos: "Bueno, ¿cómo no te gusta?". Dice: "No", dice: "Es que al final de cuentas", creo que nos decía que o nos platicaba que le gustaba el surf. okey. Digo: "Pues mal territorio, ¿no? Nos tocó en esta parte, Aquí no es Baja aquí California, no, dice. aquí ni hay agua", le digo. No es Entonces Yucatán, dice, para ir a ojalá algún día si lo escucha, se llegue a acordar de esta plática, pero decía: "No, es sí, que a mí no me gusta ningún deporte". Y yo me quedaba con esa duda en las tardes, ¿no? Y bueno, pero ella estudió una normal, estudió en la y normal. de ahí viene esa parte, Sí, pues, que lo entonces estoy mencionando. y sí, para trabajar con los niños era muy buena, muy profesional en su trabajo, ¿no? Pero a mí me destanteó, ¿no? Decir: "No, no me gusta No, ningún de deporte". hecho, he conocido educadores físicos que cuando se trata de dinamizar un grupo y aplicar técnicas grupales, Les cuesta también. no, son una Son muy bala, buenos, o sea, okey. buenísimos, así hasta Tienen ahí su animadores, tienen repertorio, y gracia, sí, ¿no? sí. Pero cuando les dices, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cómo elaboras la preparación física de un basquetbolista? No, pues, quizás. Oye, ¿qué es eso? Me dice, ¿no? Porque recalco nuevamente, una Ajá. cosa es educación física, otra cosa es entrenamiento, ¿no? Tristemente así son las cosas o la realidad de México, que de hecho en México el deporte, o sea, está por los suelos. No se le da la proyección que se tendría que dar. Hubo algo que acaba usted de mencionar y que me hizo mucho ruido, ¿no? Esa parte de la profesionalización. Hay una frase que leí en Ujú. un libro que se llama Fuerza y Acondicionamiento Integral. Es de un autor que es doctor igual, Paul Gamble, es un inglés. Él, en una parte de la introducción, otro autor que leyó ese libro y como que dio su opinión, ¿no? Y se agregó al libro, mencionaba una frase que como me gusta, Scott Drower, me parece que se llama el otro autor, Ujú. es, si no mal no recuerdo, es el entrenador, el preparador físico del Arsenal, ¿no? De Fútbol Club de Ah, ahí de ya, Inglaterra, ¿no? Inglaterra, Premier. Ujú. Entonces, él mencionaba una frase que siempre la tengo aquí presente, ¿no? La verdadera definición de un experto es aquel que reconoce cuánto desconoce, Sí, ¿no? Acá hace alusión a esto, que mientras más estudias, más más te das ignoras. cuenta, Sí, sí. exacto, de lo mucho que te falta por aprender, ¿no? Y creo yo que a veces me he topado con muchos profesionales de educación física que, no, yo ya tengo 30, 40 años de experiencia, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? Yo ya lo sé todo, etcétera, ¿no? Y a veces les pregunto a uno lo básico, anatomía, fisiología, biomecánica, eso para qué hay que saberlo, que no. Entonces, creo yo que el que en verdad estudia se da cuenta que es demasiado lo que desconoce y tiene mucho por aprender todavía. Sí, lo vimos ahora que, por ejemplo, se hacen y que no sé si no participaban o quizá por el tema de las redes no se sabía, pero vimos que muchos clubes iban a lo de CONADE, ¿no? Exacto, Sobre todo la cuestión infantil, la edad, sí, ¿no? Entonces, sí encontramos a maestros, a profesores de educación física, y un saludo para ellos también, de que como yo creo que más allá de la profesionalización es una pasión, ¿no? Por claro. ejemplo, hay quien le gusta el fútbol y es muy bueno entrenando a No, equipos, de ¿no? hecho, he conocido entrenadores que no tienen una No formación en tienen educación formación de física ajá. ni en entrenamiento deportivo y son muy buenos. Muy buenos para Muy entrenar, buenos sí. porque, uno, fueron ellos deportistas de ese deporte, Ah, exacto. se documentaron y lo Exacto. llevaron a la La práctica. Aunque práctica, también hay sí. que hacer una aclaración. Hay quienes fueron buenos deportistas, la hacen de entrenador y su práctica deja No, muy mucho que mal. desear, ¿no? Pero dan grandes A resultados. eso vamos, En el sí, sí. deporte lo que importa son los Los resultados. resultados, afortunadamente así es. Lastimosamente, Sí. ¿no? Así casi, casi le estés dejando ya sin piernas al chamaco, lesionado, y si ganaste ya, Ya le hicimos. es el mérito, ¿no? Sí, sí, Y sí. eso es lo que creo que hay que un poquito tratar de concientizar a todos los deportistas y entrenadores, ¿no? Siempre priorizar la salud física e integral del deportista, porque no todos van a llegar al alto rendimiento, Sí, no todos van a ir a competir a unos olímpicos, ¿no? sí. Sí es cierto, a lo mejor de los 15 a 20 años fue el mejor futbolista, el mejor basquetbolista, llegando a los 20 todo lesionado. ¿Qué Sí, pasó? Ahí sí. quedó su carrera, Ya ya, no sigue. hasta ahí llegó, ¿no? ¿Qué sigue con esa persona? Creo yo que el ego del entrenador es como que yo lo hice campeón, yo lo Pues hice sí, ganar ganamos, acá, ¿no? Pero ya lo ganaste, pero ahora el atleta, ¿cómo quedó, no? Y hay que un poquito saber diferenciar esa parte. sí, sí, eso nos hemos encontrado ahora de que sí hay, ¿no? Yo lo reconozco, hay unos que quizá, como dices, sin la formación previa dan resultados, pero también habría que revisar cómo se están dando Sí, pues, esos efectivamente. procesos.
Y entonces, ahorita ya en la actualidad, ¿tú estás laborando, colaborando con el gimnasio Bloodhorn? Sí, ¿Desde cuándo más o efectivamente. menos Tenemos un aproximadamente? año y medio Año y medio trabajando, ya. que de hecho ahí le mando un saludo a David si está viendo este podcast. Yo sé que lo va a estar viendo por ahí. Y que si algún día puede estar Sí, acá, también la estaría invitación perfecto abierta para para que platique nos ahí cuente David su historia de su vida, que es historia, increíble, sí. cómo fundó el gimnasio, por Ese va a ahí ser otro ya habrá tema un con David, momento para sí. platicar eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que ahí el profe Zavala, igual, que yo sé que va a estar viendo este podcast, Saludos al maestro. él conocía a David de más tiempo, yo igual ya lo Ujú. topaba por ahí en los gimnasios, y él fue el que me hizo como el conecte, vamos a decir así, Ya, ¿no? ya. Le platicó a David sobre mí, pudimos platicar David y yo, y algo que le admiro mucho a David es la capacidad que tiene para escuchar. Bien. O sea, sabe escuchar y eso creo que ha hecho que genere grandes proyectos, ¿no? Platicamos, le planteé mi idea, la perspectiva que quería yo mostrar sobre un entrenamiento y ejercicio físico basado en evidencia científica. Le pareció, llegamos a un acuerdo y llegamos a un convenio, ¿no? Por eso la gente a veces me pregunta, oye, ¿y en qué horario estás en el gimnasio? Es que no tengo un horario específico, ¿no? Sí, sí, Llego a la hora que quiero, me voy a la hora que quiero, estoy los días que yo que quiero, ¿no? puedes, ¿no? Entonces yo me rijo por una agenda, no me rijo por estar todos los días, ¿no? Es mi manera en que trabajo. Y pues ahí he tenido la oportunidad de entrenar a diversas personas, especialmente en el ámbito de la salud, como me encanta hacer eso, ¿no? Ujú. Entrenar a médicos y poder cambiarles la perspectiva, ¿no? Ya. He platicado con muchos médicos y la gran mayoría de ellos me comentaba, es que yo no tuve formación en ejercicio físico. Y la gente a veces me pregunta, ¿no? Oye, soy diabético, ¿cómo debo de comer? ¿Cómo debo de entrenar? ¿Qué debo de hacer? Pues a veces la típica recomendación que se da que es camine 30 minutos, ¿no? Que eso parte de lo que la OMS recomienda. Y los 150 minutos a la Exacto, semana, pero es sí. una recomendación general. Si esa persona tiene algún problema en la rodilla, No, va a afectar demasiado, ¿no? Entonces habría que checar específicamente el contexto. Entonces, entrenar a los médicos me ha permitido a mí cambiar la perspectiva, que no se tiene que hacer todo lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Lo del bien. fallo, lo de superadolorido, y ellos mismos son los que divulgan esta información a sus pacientes. Y así es como se va extendiendo esta información, ¿no? Que pues sí me ha costado un poco divulgarla porque siempre también recaemos en la práctica, ¿no? De que la gente quiere resultados Ya, fáciles sí. y ya. Las personas, si les puedes dar una pastilla para que bajen de peso, así unos Lo 20 kilos en un consiguen, mes, sí, sí. lo consiguen, ¿no? No quieren respetar procesos. Y pues ahí andamos. Igual he tenido la oportunidad de entrenar a diversos deportistas que compiten tanto a nivel estatal, nacional, incluso unos que están próximos a ir a internacionales, ¿no? A competirse en diversas disciplinas. Muay Thai, duatlón, que es la combinación de atletismo con ciclismo, Ujú. del mismo ciclismo también como tal entrenado, del mismo atletismo por aparte también entrenado, de karate do también por ahí. ¿Y qué otros deportes, si mal no recuerdo? Actualmente me encuentro con el equipo de fútbol americano Sí, y es de lo que está viendo. voleibol también he ¿Cómo estado se por llaman? ahí. Tecolotes. Tecolotes, ¿no? Juchitán. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, para la gente que pregunta, bueno, ¿y cuál es tu función? Porque tú estás hablando de que no, el profe de educación física no se especializa en todos los deportes, Sí, ¿no? claro. Como preparador físico, mi función no es enseñarles el deporte. Eso lo hace el entrenador deportivo. Toda la técnica, la táctica, el deporte lo enseña él. Yo, mi función es llevarlos al gimnasio y mejorar su rendimiento. ¿Cómo? A través del entrenamiento de la fuerza. Y ahí hablar de fuerza es otro panorama porque la gente entiende por fuerza el que levanta algo, ¿no? Sí, sí. Habría que verlo desde un punto de vista fisiológico, biomecánico, incluso desde la anatomía, qué es fuerza. ¿Qué es por? Pero en sí prácticamente es a lo que me dedico actualmente, ¿no? ¿Y ahí cuál es la intención? ¿Ir a competir? Sí, efectivamente. Porque liga no hay, ¿no? ¿De dónde? ¿De qué estamos hablando? De ¿Del americano del o americano. del americano? Sí, ellos pertenecen a una liga. ¿Hay liga? A una liga, me parece que se llama regional de fútbol, no, de Tocho Bandera. Ah, por Ocho bandera. también ahí cambia la cosa. Una cosa es el flag fútbol, Tocho Bandera, y otra Ajá. cosa es el fútbol ¿Qué americano. diferencia hay en concreto? ¿Qué La es? diferencia vendría siendo en cómo se juega y en el Ujú. equipamiento, ¿no? Por ejemplo, los de americano, todos sabemos que usan el Casco. casco, la pechera, etcétera, ¿no? Y los de Tocho Bandera no utilizan ese equipamiento y utilizan como unas banderitas, ¿no? Que en lo que Ah, consiste es que no se quitar. las quiten, Ujú. ¿no? Porque ahí pierden puntos, Sí, etcétera. sí, Y sí. luego la manera, pues como mencionaba, en cómo se juega, el cadereo que existe, cómo se comunican entre ellos. En el americano hay más Sí, más contactos, un contacto, poquito más en teoría agresivo, ¿no? rudo. Y la exigencia del americano, híjole, está superior a lo que es ahora sí el Tocho Bandera, ¿no? Es de los deportes americanos más rudos que se pueden encontrar. ¿Qué retos encuentras ahorita como preparador, como una persona que está llevando de la mano a atletas, ¿no? Que Sí. compiten, que van buscando precisamente, como decías hace rato, tener un resultado, una competición. ¿Qué retos crees que hay? De entrada, los prejuicios que hay, los estereotipos sobre el deporte,
pero tú de manera particular, ¿con cuáles te has Bien, creo que el encontrado? primer prejuicio que he comprobado a lo largo de los años es que sigue ese tabú en que los deportistas vayan a hacer fuerza, se van a hacer lentos. Ah, bien. Porque está mucho esa creencia, ¿no? Si practicas voleibol, básquetbol, atletismo, cualquier deporte y vas al gimnasio, te vas a hacer lento y torpe, ¿no? Y obsoleto para lo que demanda tu Ujú. deporte. Sí, eso va a pasar siempre y cuando se entrene como un fisicoculturista. El Ya. fisicoculturista entrena para verse estéticamente bien, para llegar a una tarima, posar y verse lo mejor posible, ¿no? Si a un fisicoculturista yo lo pongo a practicar algún deporte, sí Entonces, se va a ver lento, torpe, obsoleto, pero ese es otro problema, que la gente no entiende bien el concepto de condición física que ahorita vamos a explicar. Entonces, en términos resumidos, el fisicoculturista entrena para ser fisicoculturista. Cualquier deportista de cualquier disciplina deportiva debe ir al gimnasio, pero para mejorar su rendimiento en ese deporte. Y ahí entra algo que conocemos como fuerza explosiva. O sea, qué tan rápido el músculo se contrae o hace ese movimiento, ¿no? Entonces, habría que abordarlo, depende mucho del deporte, depende mucho del atleta y su contexto, es qué debe trabajar, qué debe fortalecer. Pero uno de los pilares de la preparación física es gestionar el riesgo de lesión. ah, ¿Qué quiere bien. decir Sí, esto? sí, Que sí. existe una menor predisposición, porque sí son vulnerables, más en esos deportes de contacto, ¿no? Karate, boxeo, artes marciales, muay thai, donde sí o sí se tienen que golpear, existe mayor incidencia. Entonces, ¿qué hacemos a través de la preparación física? Fortalecer articulaciones, tendones, ligamentos, músculos para que estén preparados a la exigencia, ¿no? Otra cuestión igual, por ejemplo, en un boxeador, un pelador de Muay Thai, ¿qué me interesa? Que cuando golpee, golpee con más fuerza, más rápido, ¿no? Ya. Que se canse menos, que tolere esa fatiga, que eso vendrían siendo como la resistencia, ¿no? Por ejemplo, uno de americano, ¿qué me interesa? Cuando hay contacto, que le pueda ganar al otro, que cuando tenga que lanzar el balón, lo lance con más gana. Mm, Uno de voleibol, que salte el más alto y que que el impacto remate. sea Uno de básquetbol, que salte y que tire con más fuerza. Uno de fútbol asociación, que le pegue con más ganas, ¿no? Entonces, cada cada deporte deporte tiene su tiene eso dentro, partiendo de lo que propone un autor que se llama Mailander Jovanovic, es un autor, si mal no recuerdo, se me está yendo serbio, si mal no recuerdo, ¿eh? Lo que sí estoy seguro es europeo, pero si mal no se llamaba es serbio. Él propone en su libro periodización del entrenamiento, periodización ágil, así se llama, volumen uno y volumen 2, KPA. Para él el KPA es una traducción igual de su idioma, es indicador clave de rendimiento, que cada deporte tiene ese indicador, o ya. sea, ¿qué lo hace mejorar? Y partiendo de ahí establecemos el deporte y qué tiene el atleta que mejorar para ser mejor en su deporte. Aunque hay un montón de factores, ¿no? También el psicológico. Puede estar físicamente al 100%, pero si aquí le falla, pum, para abajo se va todo, ¿no? Entonces, hablar de deporte es algo súper complejo, la verdad. Sí, es un mundo, ¿no? Sí, De efectivamente. temas, de información que, pues, como bien lo dices, ¿no? En eso del conocimiento, al menos de la salud y del rendimiento deportivo, pues, es amplio, ¿no? Sí, Y efectivamente. que quizá en algún momento todos los que estudian, pues, se especializan en un Sí, área de este tema, ¿no? Ahora, bien respecto a los gimnasios, Freddy, ¿tú cómo los ves? ¿Cuál es tu percepción? Me imagino que desde el 2000 que tuviste esa experiencia, pues, en algunos has visto el cambio, has visto la adaptación, has visto la modernización de los gimnasios, ¿cuál es tu percepción de ello? bien, creo que la competencia ha aumentado Es la competencia demasiado más la que y la competencia creo que es lo que hace que se quieran actualizar, se quieran mejorar, ¿no? Han ujú, introducido más equipos, han algunos de ellos capacitado a sus instructores, ujú, que también hay que hacer una diferencia, ¿no? Una cosa es el instructor y otra cosa es el entrenador personal. Yo funjo como entrenador personal. Un instructor es aquel que sí o sí lo va a encontrar uno por lo regular en un horario, ¿no? ujú, Y si lo ponemos desde una analogía, es como el que te diseña algo súper general, ¿no? El entrenador personal vendría siendo, por poner una analogía, como un médico. Él te diseña una receta, vamos a decirlo así, de entrenamiento, que es lo que le deben dar al instructor y el instructor tiene que guiarse de eso. ya. O sea, existe una diferencia, Sí, pues sí, sí. no es lo mismo porque la gente entiende que instructor es lo mismo que entrenador. Ujú, Sí, he visto mucho ese crecimiento de allá de Juchitán, de donde yo soy, hay muchos gimnasios como tal, y creo que hoy en día va a destacar el gimnasio que tenga mejores equipos, que sí, tenga claro. buen ambiente y que capacita a su personal, más que Sí, nada, ¿no? sí. Porque la gente se da cuenta cuando alguien sabe lo que está hablando, cuando nada más está, ahora sí, inventando cosas que se saca de la mente, ¿no? Sí, sí, y sí lo hemos visto, ¿no? Sobre todo en un espacio como la ciudad de Juchitán, que luego surge uno y como que es el de moda, ¿no? Y todo el mundo se va para allá, Sí, y están unos meses a prueba, si se sienten a gusto o no, y van cambiando.
hemos Sí, visto ya como que un boom de estos efectivamente. espacios, ¿no? Que se dan allá. Que obviamente habría que ver también así como tú lo dices, ¿no? El lugar en donde quien va a entrenar tenga alguien que le pueda más o menos Claro. orientar o enseñar en este sentido, ¿no? Me gustaría que llegáramos a una parte, Freddy, en la que yo la había planeado así, que habláramos sobre mitos más comunes en el gimnasio. Okey. Entonces, yo tengo algunos medianamente que he sondeado por ahí, pero si tú también tienes unos, ahí vas alimentando. A Bien, a ver, échale tú primero, y ahorita ya vamos te a cuento. partir con aquellos mitos que sean un poquito más sencillos de explicar, porque hablar de esos Sí, sí, también sí, es no, súper complejo, no lo va a vamos a alcanzar. ahondar. Creo que el primero y que todo el mundo realiza es entrenar toda la santa semana. Ir diario. Ir diario, ¿no? Y quieren ir a fuerza 3 Hasta horas, domingo. exacto, ¿no? Y ahorita está muy de moda con los chavos, ¿no? Que a fuerza quieren ir domingo. Vamos a partir, me gusta a mí mucho mencionar autores porque me gusta que la gente vea que es una práctica, ¿no? Basada en ciencia. Hay un autor que también es doctor, el doctor Eric Holmes, es estadounidense. Él en su libro Las pirámides de la nutrición y el entrenamiento propone que no se tiene que entrenar todos los santos días. O sea, hay que entrenar acorde al tiempo y ritmo de vida de la persona. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, ¿no? Que yo lo tengo que entrenar a usted. Ujú. Usted me dice, ¿sabes qué? Nada más puedo entrenar 3 o 4 veces a la semana. ¿Por qué lo tengo que obligar a ir 7 días? Yo puedo hacer el programa para 7 días. La pregunta es, ¿va a ir? ¿Va a haber adherencia a ese programa? Y dentro de lo que él propone, que es una pirámide, ahí viene que la base de esa pirámide es la adherencia. Si la persona no puede seguir ese programa, se va para abajo. Yo siempre he dicho que el programa, que la persona no se tiene que adherir al programa, el Uno programa se se tiene que tiene dar. que adherir a la persona, ¿no? Ese sería el primero, no tienen que entrenar toda la santa semana, se tienen que entrenar el tiempo que ustedes tengan. Incluso tengo clientes que solamente entrenan 2 veces por semana. O tengo clientes que entrenan 3 veces por semana, pero es viernes, sábado y domingo. Y el resultado está Y ahí está, que habitualmente la gente pensaría, hay que entrenar a inicio de semana. No, hay que entrenar acorde a los tiempos que tú si de tienes. por sí los lunes ya son tediosos. Efectivamente, ahora otra cosa, dependiendo del estilo de vida de la persona, puede que a lo mejor usted me diga, no, ¿sabes qué? El lunes es cuando ando al 100 Sí, y domingo es cuando mi rendimiento para va para abajo. abajo. Y yo tengo clientes que es al contrario. Sábado es cuando su rendimiento va para arriba, lunes, martes ya va decayendo por la exigencia de su trabajo. Y La todo rutina. eso efectivamente repercute en cómo se debe programar. Ese sería un primer mito. El segundo, ¿puedo decir otro? Dale, dale. El segundo sería el típico fallo muscular, ¿no? Que El ahorita fallo. está muy de moda, ¿no? Y en los reels, en los TikToks, Que es en los cuando ya se memes. te está cayendo la pesa Sí, ahí. efectivamente, ¿no? ¿Qué es el fallo muscular? Bueno, vamos a partir igual de Eric Helms. El fallo muscular se da cuando ya no puedes realizar una repetición más. Por más que tú lo intentes, ya no va a salir. Que a veces la gente dice, no, saqué 10, ¿cuántas no pudiste haber hecho? Otras 5, ¿no? Entonces no llegaste al fallo No, ya está el muscular. fallo. Se da cuando de plano sacaste, por ejemplo, 10, ¿no? Y por más que intentes subir o Hasta subas tiemblas. parcialmente, va para abajo, ¿no? Entonces no es necesario llegar ahí. Sí, como parte de una adaptación al entrenamiento se puede hacer, pero a lo largo del tiempo, o sea, hay que llegar hasta allá. Pero que lo quieras hacer cuando apenas vas Sí, el primer empezando, o día, sea, cada día, no, y lastimosamente pasa en los gimnasios. Sobre todo el famoso día de pierna, ¿no? Que todo el mundo Sí, conoce. sí, sí. Luego salen ahí, ¿no? No, Temblorando, sí, no sí. puedo subir la escalera o me duele bastante las piernas y todo, ¿no? Eso pasa, creo yo, por ignorancia la gran mayoría, ¿no? Tanto a veces del instructor como de la persona, ¿no? Entonces tenemos que evitar el fallo muscular, no es necesario llegar a él. Yo ahora yo te cuento uno, Dime, ¿no? De lo dígame, a que he ver qué dice. sondeado. ¿Hacer el cardio o hacer cardio es lo mejor o lo único recomendable para bajar de peso? ¿Qué opinas? No, debería ser a mi punto de vista, debería ser una combinación, tanto Ujú. el entrenamiento de fuerza como el entrenamiento La cardiovascular. cardiovascular. Ahora, si yo tuviera que elegir, porque a veces también es por tiempo, ¿eh? A veces la Sí, persona me dice: "Oye, ¿sabes qué, Freddy? Nada más puedo entrenar 45 minutos, ni la 1 hora, hora al sí. día y ya no puedo más". Si me encuentro en esa situación y tengo que elegir entre fuerza o cardio, voy a elegir fuerza. Porque hoy en día, con base a toda esa evidencia, con base a estos autores que he mencionado, está otro por ahí, el doctor Mike Israel, el doctor Mike Zurdos, el doctor James Hoffman, el doctor Eric Trexler, o sea, hay demasiados en hipertrofia, ¿no? Hoy en día en todos los artículos científicos, libros, revisiones sistemáticas que han publicado, se ha encontrado que el entrenamiento de fuerza tiene más beneficios que el entrenamiento vascular. Hablando en el contexto
de lo que estamos platicando. A lo Sí. mejor alguna persona con alguna cardiopatía habría que analizar Sí. que también le pueda hacer un tipo de entrenamiento, ¿no? Pero si pueden combinar los dos, estaría perfecto. Lo que sí me gustaría recomendarles es primero pesas y luego cardio. ¿Por qué? Porque si hacen primero cardio y de ahí se van a pesas, cuando lleguen acá, el rendimiento ya se fue para abajo. Y ya no se van a exigir como se deberían de exigir efectivamente. Pero sí es común ver que en los gimnasios lo primero que te piden es hacer el cardio, Sí, ¿no? pero ahí va. En los gimnasios te piden que hagas de 15 a lo mucho 20 Ujú. minutos de cardio como calentamiento. Vicio. Cumpliendo el planteamiento de qué es el calentamiento, sí, hasta Ujú. cierto punto eso sí es calentar, pero no te va a preparar adecuadamente a hacer bicicleta nada más que hacer trabajo de movilidad, por Sí, lo ejemplo. del, ¿cómo le llamabas? ¿El calentamiento? No. General. General, Tenemos ¿no? tanto un calentamiento Y el general y específico. el específico. Así, a simples palabras. Generales, preparar las articulaciones previo a lo que vamos a hacer. Específico, irnos orientando a los Músculo. gestos que vamos a realizar con cargas que van subiendo gradualmente. Ahí el doctor les puede platicar. Ya Sí, vamos estuvimos a ya tuvimos una trabajando experiencia por ahí un tiempo, que ¿no? yo ya lo vamos a tomar ahora ya en serio, porque ya es necesario darle una segunda Sí, revisada a ese plan. Sí, fíjate que, bueno, vamos a llegar un momento a ese punto, ¿no? sí, Pero, precisamente cuando se te acompaña, es cuando te sientes hasta más seguro contigo, claro. ¿no? Porque vas a evitar sobre todo el tema de las lesiones, que ese Sí, era efectivamente. y ha sido un miedo constante a los que asistimos a veces al gimnasio, es de que si me lastimo, va a impedir mi vida laboral, mi vida social, el trabajo. Entonces, con ese temor a veces le encontramos, ¿no? Claro. Tengo otro mito, Freddy. Dígame, a ver, lo escucho. Ya estoy muy grande para empezar a ir al gimnasio. ¿Qué opinas Ok. de eso? Con grande nos referimos a De edad, cuántos, por ejemplo, la tercera edad. quiero pensar, Ahí 50 va para arriba, también. ¿no? Es un área en el que apenas me estoy adentrando, no voy a decir a grandes rasgos mucho porque apenas me estoy adentrando, pero hoy en día también existe evidencia de que el entrenamiento de fuerza ayuda en los adultos mayores. En los adultos mayores, por ahí habrá médicos que van a estar escuchando esto, profesionales de la salud, se presenta lo que es la sarcopenia, Ajá, que es la pérdida de masa muscular por el envejecimiento. ya, ¿Sale? Es algo que se presenta, ¿no? El entrenamiento de fuerzas o de pesas, sobre todo, va a ayudar a que exista una reducción de esa pérdida o incluso aumentar la masa muscular. Porque la gente entiende que ir al gimnasio es pura estética, no, es salud también. salud, ujú, Ahora, si ayudamos a que mejore su fuerza el adulto mayor, vamos a generar autonomía, a que aprenda por su propia cuenta a poder pararse, a colocarse un zapato, a ponerse la playera, porque en el gimnasio recreamos gestos que se hacen en la vida diaria. sí, no, Entonces, eso es lo que buscamos. No hay edad para decir que no se puede hacer. Siempre recalco, hay que tomar mucho el contexto. Y si se puede una valoración médica de antemano, mucho mejor. Porque hay adultos mayores, a mí me ha tocado entrenar, tengo por ahí clientes que tienen 65 años o incluso 70, ¿no? Y la gente diría, oye, ya está muy grande para hacer pesas. Sí, pero ese señor o esa señora fueron deportistas en su juventud. ya, A esa edad se ven como de 50 todavía o rinden como uno de 40, ¿no? Que claro, una persona a lo mejor de 70, 80 que es diabética, hipertensa, con obesidad, con triglicéridos y colesterol, pues bueno, hay que checar ahí el contexto. O sea, cambia. No tenemos que entrenar de la misma manera. ¿qué otro mito tienes tú para ¿Qué cerrar esa otro mito cápsula de los podríamos mitos? hacer por ahí? A ver, uno que, ya que creo que ya, también. El mejor ejercicio, ¿no? Ah, ya, Pasa mucho con las mujeres, esto me ha tocado observarlo más con las mujeres. Hay un ejercicio que se llama hip thrust, que es prácticamente te colocas una barra y levantas, ¿no? Que es para glúteos, a las mujeres les encanta hacer eso porque se trabaja el glúteo, ¿no? O las famosas sentadillas, que si ajá, no haces sentadillas, tus cuádriceps no van a crecer, no vas a tener unas patotas así, todo, ¿no? Hay que analizar siempre el contexto. No existe el mejor ejercicio. ¿Por qué? Puede que tanto el doctor como yo estemos realizando sentadillas. sí, sí, La pregunta es, ¿quién va a tolerar más? Puede que usted a la primera, segunda, ya me está doliendo la rodilla, ya se ya me está resienta. doliendo la espalda baja, ¿no? Y yo puede que esté como si nada. Ahora, puede que en el hip thrust, si lo hacemos los dos, por la longitud de de los huesos, qué tanto se acopla la persona. Entonces, habría que analizar el contexto, pero no existe el mejor ejercicio. Hay que partir de lo que pueda hacer la persona, cómo está su anatomía, cómo está su estructura y cómo se mueve biomecánicamente. Entonces, igual, para todo esto, todos los autores que he mencionado hablan específicamente de estos temas, ¿no? Hay otro doctor por ahí, el doctor Mike Izquierdo, que también es otro
buenísimo en lo que es la biomecánica y la fisiología del ejercicio aplicada como tal. Tienen información. Sí, hay demasiados libros. De hecho, todos estos autores que mencioné los pueden consultar ahí en la red y los van a encontrar como tal. Lo que sí, pues creo a lo mejor que no se va a encontrar, pues son los libros digitales, ¿no? Sí, claro. Porque se paga para poder, Sí, sí. ¿cómo le puedo decir? Consumir ese contenido. Y ahora llegamos a esa parte en la que quiero preguntarte, ¿de dónde salió el mote, el sobrenombre, el famoso, el coach de tu coach? ¿A qué se debe? Danos contexto, Freddy. Bien, esa frase se ha hecho muy icónica, ¿no? A veces está en tono de burla, a veces en Ya lo tono... escucharon unos que, ¿y él quién entrena? No, es que él es el coach de tu coach. No, de Y hecho, esa frase ahí, para toda la banda del Yesid que esté viendo eso, ya toda la raza se la Ahí sabe. empezó. Ahí empezó. Todo salió porque hay un nutriólogo que yo seguía en redes sociales, ¿no? Ujú. No, de hecho lo sigo, pero que ya sigo a veces a tanta gente que ya ve que cuando uno sigue se van Sí, para se van atrás, ¿no? quedando en el reel. Entonces, este cuate lo que me gustaba es que es un nutriólogo que aparte que está mamado, vamos a decirlo así, o sea, tiene un conocimiento descomunal, ¿no? Y lo que sí, el cuate siempre decía, ¿no? Yo soy el nutriólogo de tu nutriólogo, ¿no? Y Al yo que le decía, piden información. ¿por qué? Y todo salió porque él decía, vamos a suponer que yo soy él y usted es otro, ¿no? Ya. Él decía de que usted me contrataba, aprendía lo que yo hacía y luego lo replicaba en su gente, pero como diciendo, yo lo aprendí por mi propia cuenta, yo aquí, yo allá, ¿no? Entonces eso a él le molestaba, pues, de que no le daban el crédito o a veces decía, o sea, está hablando de mí cuando en su tiempo yo lo apoyé, yo nunca le cobré, ¿no? Sí, sí. Entonces eso le molestaba y de ahí partió su frase, ¿no? Soy el nutriólogo de tu nutriólogo, ¿no? Ya dije, pues está chingona la frase, ¿no? A ver, lo voy a transportar al campo, ¿no? Soy el coach de tu coach, ¿no? Y de ahí partió. Una vez me acuerdo que la saqué, pero en tono de cotorreo, de burla, vamos a decirle así, ¿no? Y pues pegó. Sí, pegó, claro. pegó, que de hecho yo creo que lo voy a hacer una marca ya, ¿no? Ya, Con hacer deberías tenerlo, playeras y todo. playeras, sí, venderlo. No, porque sí pega, porque a veces mis deportistas o mis clientes, así como usted dice, ¿no? ¿Quién te entrena? El coach de tu coach. Ah, ¿cómo no? Freddy. Y de ahí se va, ¿no? Pero sí, como siempre, ¿no? Hay gente que pues no le parece, nada, que está hablando aguado, ¿no? Sí, mucha soberbia. Sí, ¿no? sí. Pero de que está icónica la frase, está icónica, la No, verdad. sí, ya por ahí te ubican con esa frase, ¿no? Terminas la licenciatura en educación física, tu segunda oportunidad, ¿no? Después de Efectivamente. haber intentado en el ámbito de la nutrición. ¿Qué sigue, Freddy? Ya decías Bien. hace rato una maestría en La maestría en fisiología del ejercicio. Ok. Ese es un campo que hasta donde yo he investigado, al menos acá en Oaxaca, no se aborda tanto, sobre todo en Cuchitán nadie la trabaja como tal, ¿no? Esa maestría la voy a estudiar en la Universidad CEDEFIS, que es donde he estudiado la gran parte de ¿Dónde mis... está la sede de...? Está en Morelia. Sí Morelia. tienen como tal su propia universidad, Ujú. nada más que yo de momento gran parte de las que he tomado, las certificaciones son en línea. Sí, sí. Obviamente ya la maestría pues va a tocar ir a hacer Sí, ir ahí. prácticas y todo, ¿no? Lo que me gusta de esa universidad, todos los ponentes, la gran mayoría de fuera. O sea, Bien. y son gente que yo sigo en redes sociales. Como por ejemplo, ¿no? Yo lo sigo a usted, me Ajá. gusta lo que usted divulga, me inscribo nada más a la certificación para verlo a ver. usted. Y ya de ahí voy conociendo Sí, otros sí, como ponentes, que así. por la admiración sobre Exacto, todo, ¿no? ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí voy a estudiar esa maestría. El enfoque que tiene esa maestría es que comprendes cómo el ejercicio, cuando tú realizas ejercicio, cómo interaccionan todos los sistemas y órganos. Pulmón, corazón, huesos, músculos, tendones, ligamentos, cómo se adaptan a las demandas físicas impuestas o cómo personas que tienen alguna enfermedad, cómo responde el ejercicio, cómo el ejercicio puede ayudar en el tratamiento incluso de esa enfermedad. Entonces, partiendo de ahí, pues me surge esa curiosidad, ¿no? De estudiarla y ahí mismo voy a estudiar otra que es la maestría en biomecánica aplicada al deporte. Que tienes unos cursos de ello, ¿no? Sí, también. De Tengo, fitness, efectivamente, musculación. ¿no? Sí, lo hemos visto. La diferencia entre fisiología y biomecánica es que la biomecánica se centra en las leyes físicas que rigen al movimiento humano. O sea, todo eso que vimos de Isaac Newton y todo, o sea, Sí. literal, Ahí está. aplica al movimiento, ¿no? Las leyes de los proyectiles, que porque cuando una persona lanza, ¿qué se ejerce? ¿Qué se rompe? ¿Qué es la aceleración, desaceleración, potencia, fuerza, etcétera, ¿no? Entonces es compaginar esas dos. No, está bien, excelente. Entonces, esa es la otra etapa, llevar el posgrado Efectivamente. con esos conocimientos que ya tienes ya consolidados en la licenciatura de educación física, ¿no? Sí. Vamos a dar 3 mensajes, Freddy. Okay. Ahí está, en esta dinámica. ¿Qué le dirías a alguien que va por primera vez a un gimnasio o que tiene ese gusanito, ese deseo, esas ganas de querer al gimnasio, pero es como la primera vez, ¿no? Okay. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué recomendarías? De entrada, más allá de que tengan que ir contigo, porque hay que ser conscientes de que los mejores resultados acompañan con la profesionalización. Sí. Pero tú qué le recomendarías? Porque se está volviendo moda, ¿eh? Sí, Yo, sí. de las veces que he asistido al gimnasio aquí en este lugar,
veo muchos jóvenes. Sí, Y de entrada da alegría, ¿no? Porque eso, o sea, están muy chicos, qué bueno que están preocupados. Quizás lo están viendo por el tema estético, pero pues de una otra manera repercute en la salud, ¿no? Que claro. hoy esa parte se agradece mucho. Pero pensamos en alguien que va a tener su primera experiencia o que quiere. ¿Tú qué le comentarías a esa persona? Ok, si yo pudiera regresar el tiempo, igual este consejo creo que me lo daría a mí, es una vez que se inscriban, consigan un entrenador personalizado. O sea, asesórense bien y evalúen bien en quién van a, ¿cómo va la frase? Encomendar sus manos, en quién van a Sí, confiar, sí. algo así, ¿no? Eso sería lo primero, porque se van a ahorrar meses y años de malas experiencias, ¿no? A veces pasa de que ya que te lesionaste, es que quieres ir con un profesional del Sí. entrenamiento, ¿no? Ya que te dieron de tomar cuantas cosas y te pasó algo en el hígado, es que quieres ir con alguien que en verdad sabía, ¿no? Esa sería la primera recomendación. Inscríbete a un gimnasio, el que más te guste, el que Que más esté te quede cerca de tu cerca casa. y Ajá. el que te guste cómo está el ambiente. Ujú. Porque tú puedes ir al gimnasio más lujoso de tu ciudad, pero si no te gusta el ambiente, las personas a veces que están ahí, el ruido, cómo están las máquinas, o sea, No todo vas a eso, influye. exacto, lo que mencionábamos, adherencia. Ya. Ahora, hay personas que a veces, ¿no? ¿Sabes qué? Yo puedo entrenar a las 5 de la mañana. Yo tengo clientes que entrenan a las 5 de la mañana. Yo iba a O las 5 de la sea, mañana. yo a veces digo, la verdad me sorprende y los admiro porque yo estoy dando en mi quinto sueño, yo Sí, a creo, esa ¿no? hora iba. Pero también checa eso, porque hay gimnasios que no abren a las 5 de la mañana. Cierto, O hay sí. gimnasios que a las 5 de la mañana, como va mucha gente, saturado. Saturado. Entonces, son aspectos que tienen que evaluar. La segunda recomendación que les daría, yo aquí también interviene mucho la cuestión económica, ¿no? Ujú. Si les es factible llevar un plan de alimentación, acudan con un nutriólogo, de preferencia nutriólogo, porque a veces pasa lo que mencionábamos, ¿no? Soy entrenador, yo mismo te pongo el plan de alimentación. Que ojo, hay nutriólogos que también son entrenadores y Ah, eso está bien. padre, está perfecto. Pero si no tienen la formación adecuada, acudan con un nutriólogo porque nunca un curso o una certificación va a estar a la altura de una licenciatura. Sí, O claro. sea, siempre, totalmente, ¿no? Y creo yo que el tercer consejo que les podría dar es de que a veces las personas piensan, ¿no? Que si voy al gimnasio me van a juzgar. O voy a estar a la expectativa de todos, ¿no? Que mira cómo hace el Sí, los ejercicio. prejuicios, Se ¿no? van a Sí, burlar. sí. Yo también pasé por Sí, eso. los primeros días siempre son terribles, Sí, ¿no? Si estás tú efectivamente. con tu mancuerna de Bien 5 dicen libras. que cuando tú vives algo tienes la experiencia para saber cómo transmitirlo también, ¿no? Sí, claro. Entonces, como yo viví todo eso en su momento, yo te puedo decir hoy en día que lo que menos le interesa a la gente es qué estás haciendo. Cada quien anda en su mundo, con sus audífonos, en su rutina, y la típica en el espejo, ¿no? Con el celular Sí, y las todo. fotos. Entonces, concéntrate, ve lo que estás haciendo y no vas a estar a la expectativa, ¿no? Y si puedes relacionarte, hazte de amigos, hazte de conocidos y todo va a Y estar luego en bien. equipo a veces ayuda más, Sí, ¿no? ayuda Sí, más. sí, Pero colaboración. efectivamente, pero ahí también está otro problema, que a veces por entrenar en equipo, entrenan mal. O sea, eso pasa O no mucho en los, entrenan a la vez. exacto, pasa mucho en los chavitos, ¿no? Lo que he visto Sí, en lo los más chavitos es suave, de sí. que quieren competir por ver quién carga más peso Cierto. y se terminan lastimando, ¿no? Hoy en día está muy famoso los que son chavos, ahí o chavorrucos van a entender este meme, los famosos Team Brócoli. ¿Qué es esto de Team Brócoli, no? Bueno, Sí, sí, es sí. literal chavos que tienen como el cabello como si fueran brócoli, ¿no? Sí, ya ves algunos memes de Y esos, están tiene como ese terribles. porte, ¿no? Y entre ellos entrenan y eso genera molestia a veces porque están los del Team Brócoli entrenando, No, ¿no? de aquí que salga uno, que salga el otro, Sí, no, no luego vas. eso a veces castra, frustra, ¿no? Igual otra cosa que pasa, lo he observado mucho con las señoras, sobre todo las señoras, ¿no? Pasa de que van y están echando el chisme, ¿no? Y van más a platicar dos, Ya no 3 horas entrenan. que a entrenar, ¿no? O sea, no está mal, van a lo que quieren a platicar, ¿no? Pero por lo menos, ¿sabes qué? A una serie, haces tú una y platicamos El un famoso ratito. alternar, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, ¿no? Pero son las recomendaciones o consejos que le podría dar a la gente. No, están excelentes, me gustaron. Pero me gustaría uno, de manera particular, por ejemplo, alguien que ya va, ¿cuál sería como que la señal de alerta? Ok, ¿En qué momento decirles, por ahí no? O sea, ¿en qué momento ellos también deben entender que eso no es lo ideal, pues, ¿no? Como un foco rojo. ok. O sea, aléjate y cuenta la que más confianza le tengas, ¿no? Bien. ¿A cualquier persona? En ese caso, los que están iniciando, porque hay un momento en que también, quizá por no tener la posibilidad de tener a alguien y de que quizás sea un instructor o un amigo que te diga en qué momento debes ir, ahí detente, ¿no? Creo que lo primero, la sobreexigencia física. Eso, Si una al día lesión, ¿no? siguiente, que esto, a ver, también hay que partir, es una adaptación que se da. Pero si después de todos tus entrenamientos, sí o sí, amaneces, así, me duele aquí, Dolorido. me duele allá, no vas por buen camino. A la larga puede conllevar a una lesión. Cualquier tipo de ligamento, muscular, articular o, ¿se fue el otro? De tendón, ¿no? Puede pasar. O incluso algún problema a nivel cardíaco que también se da, es algo de lo que no se habla.
Ese sería el primero. La segunda, llevar el fallo muscular, lo que ya mencionamos, ¿no? La tercera, esta es la que más la he observado, tengan mucho cuidado con lo que están consumiendo. Sí, justo. Porque a veces pasa, ¿no? Eso se le llama pseudociencia, cuando parten de que según la ciencia, pero la ciencia nada, ¿no? No, no. De que tómate tal cosita, o tal chochito, dijeran por ahí, ¿no? Así le conocen a veces los médicos, ¿no? Toma tal chochito para que bajes rápido de peso, o para que aumentes tu masa muscular. Sí Para va que a pasar. entrenes más, Exacto. O resistencia. también las bebidas energéticas, cuidado, no vamos Sí, a mencionar nombres, ni ¿no? marcas. Ni... Pero si tienes algún problema cardíaco, sobre todo eres hipertenso, alguna, no sé, por ahí se me está yendo, algún soplo que tengas en el corazón Sí, o sí, algo, sí. algún problema que tengas, más cuidado todavía. Sí, en el momento te va a dar el pum, te sientes como si nada, porque todo eso afecta a nivel del sistema nervioso central. O sea, te pone alerta literal, ¿no? Y estás así Sí. y rindes más, pero a la larga lo que puede conllevar. Y hay casos aquí en México en el que se han muerto personas por tomar ese preentreno. Si de por sí ya va a subir tu frecuencia cardíaca el preentreno, Sí. más el entrenamiento que también provoca eso, Sí, sube, sube. ahí te quedas, ¿no? Pasó un caso en Cuchitán, creo, ¿no te Sí, acuerdas? pasó. Se comentó, ¿no? Pasó. Te preguntó, oye, ¿qué Pero onda? pasó por otra circunstancia, ¿no? Bueno, pues sí, como sucedió ahí, pues Sí. obviamente genera ese miedo, Sí, ¿no? entonces hay ese que ruido. tener, la verdad, sí, mucho cuidado con lo que están Y haciendo. creo que en alguna vez comentaste también en las entrevistas que teníamos que ya con la rutina, que si daba sueño, ¿no te Sí. acuerdas que me comentaste? Ok, perfecto, bien, ¿puedo mencionar ahí su Sí, contexto? pues, sí, dalo. Bueno, el doctor lo estuve entrenando, ¿qué tiempo? Como 4 meses más o menos, ¿no? Yo creo, sí. Pero creo que ya habíamos hecho Habíamos hecho anteriormente una una, ¿no? primera rutina, sí. Entonces, el doctor siempre me comentaba esa parte, ¿no? De que regresaba con sueño, súper cansado, pero se debía en gran parte a 2 cosas. Creo que no había mejorado la calidad de sueño, ¿no? Sí, Y en era mucho, segunda, muy la poco. exigencia que le ponía el entrenamiento. Sí, estaba pesado. Vale la pena aclarar, creo que en esos tiempos usted entrenaba por su propia cuenta, ¿no? Sí, solo. Entonces, se sobreexigía demasiado, que hacía el cuerpo, gastaba demasiada energía, y más si no le daba el aporte nutricional adecuado, no se recuperaba. Y más si no hacía una pequeña siesta por ahí, no se recuperaba. Más el trabajo, más la música, creo que iba en las noches, ¿no? Sí, los desvelos. Llegaba agotado. Entonces, ¿qué hicimos? Modulamos el Y entrenamiento. ese segundo estuvo mejor. Sí, y tratamos de gestionar las demás partes mencionadas. Al final es un todo, ¿no? Y ese cambio que tuvo el doctor a veces son grandes resultados. Sí, bastante. Porque la gente piensa, no, es que quiero bajar 20 kilos. A ver, pequeños cambios van a llevar a grandes resultados. En este caso, en el de usted, fue esa Suma de parte, los ¿no? hábitos, ¿no? Entonces, mucho cuidado y aprendan a escuchar a su cuerpo. Cuando el cuerpo empieza a presentar algo, Ahí. alto, y acudan a valoración médica. Bien, no, estuvo excelente toda esa información. Ya cumplimos con el primer mensaje. El segundo, a los instructores que se encuentran en los gimnasios. No los vayas No, me van a funar más de lo que ya me... No vamos a evidenciar a nadie ni decir nombre, pero ¿qué recomendarías tú desde tu experiencia, desde la cuestión profesional, desde tu experiencia, los certificados? ¿Tú qué recomendarías como un mensaje en particular a estos en quien ponemos nuestras manos? Claro. Bien, vale la pena aclarar que sí, la verdad, a veces sí se gana uno, creo, ese hate, dijeron por ahí, ¿no? Pero creo yo, para el instructor que esté abierto o el entrenador que esté abierto a escuchar este mensaje, estudia mucho, prepárate mucho, porque la vida de las personas está en tus manos. Pareciera que no, pero sí. De hecho, como entrenadores deberíamos saber primeros auxilios. O sea, Lo ante básico, cualquier ¿no? circunstancia, un RCP, ¡pum! Entonces le das, ¿no? Entonces, prepárense mucho, estudien mucho, no se queden con lo que a ustedes les dijeron y les funcionó, porque a veces, ¿cómo he escuchado ese tipo de anécdotas? No, es que a mí me dijeron o me funcionó, pero eso fue hace 20, 30 años, ¿no? Aprendan a ver también de quién reciben la información, porque a veces hay algo que se llama falacia de autoridad, ¿no? Sí, claro. En la que porque tal fisicoculturista Sí, lo dijo, hay que creerle. Mira, Pues sí, pero hay cosas que hay que recalcar. Hay fisicoculturistas que son muy autodidactas, muy buenos y comparten muy buena información. Pero hay otros que te dicen cada sandés, pues. Entonces, chequen. Pasa mucho lo que me pasó a mí hace muchos años cuando yo conocí, ahora sí de manera virtual, y lo que leía a estos autores que mencioné. Ese flaco, ¿qué vas a ver? Ese flaco me va a enseñar a mí. Es el ego prácticamente, pues. Sí, claro. Pero vaya que ese flaco, el que tanto me burlé yo, es el que me enseñó muchas cosas, ¿no? Entonces, no se dejen guiar solamente por el físico de la persona, que sino también por esto, que claro, también el físico es un reflejo a veces de lo que sabes, Sí. ¿no? Pero siempre hay que estar a la par con estas dos. Vamos a cerrar con un último mensaje, de manera muy particular, en este caso a los que son dueños de los gimnasios. Sí. ¿A ellos tú qué les recomendarías a partir de lo que has visto, de las experiencias internacionales, de lo que te han comentado, de lo que has aprendido? A ellos de manera muy particular, ¿qué les podrías compartir? Bien, que siempre prioricen, creo yo, la atención a sus clientes y la calidad de lo que les están Del ofreciendo. servicio.
Porque sí he visto cada gimnasio que prefiere meterse una la nota y con equipos y máquinas que uno dice, no, hombre, esto tiene más sarro que un diente, yo creo, porque, o sea, no, pues la verdad no. Entonces prioricen esa parte, escuchen la verdad a sus clientes. Por ahí dicen que el cliente tiene la razón. A mi consideración, bueno, hay que checar mucho eso porque Sí, eso es sí, de cliente a cliente, ¿no? muy exigente. Sí, efectivamente. Entonces chequen eso. Y creo que algo que le admiro mucho a David, lo vuelvo a mencionar por acá, es que sabe escuchar. David tiene algo que cuando llega al gimnasio y un cliente se le acerca, incluso él se acerca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y va saludando a Ah, todos sus clientes, cosa que no he en visto que en hagan otro lugar. en otro lugar, ¿no? Y por ejemplo, un cliente, oye, fíjate que pasa tal cosa, así como no, y empieza a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y algo que hace David mucho y que le admiro demasiado es que platica constantemente con su personal. Ah, bien. Les está dando reuniones, está dando pláticas, mire, vamos a hacer esto, y David está innovando todo el tiempo. Entonces, creo que eso también es otra parte, ¿no? Innoven, creo que también pueden generar contenido, que es lo que estamos haciendo Bien, en Black sí. Horse, estar generando contenido para que la gente vaya cambiando esa Y perspectiva. generar esto de lo que decíamos hace rato, de la cuestión integral. Sí, efectivamente. Por ejemplo, un gimnasio debe estar asociado con un Sí, nutriólogo o generarle su promocioncilla, ¿no? sí, efectivamente. Oye, mira, con fulana tenemos un descuento, algo ahí, una Pero ¿saben por oferta. qué a veces no pasa ¿Por qué eso? no pasa? Que yo lo he platicado con muchos amigos nutriólogos, fisioterapeutas, Ah, médicos. con los fisioterapeutas Es que también. a veces lo que yo mencionaba en un principio, ser todólogo, o sea, el mismo dueño del gimnasio dice, yo te pongo el plan de alimentación, yo te digo cómo Mm, entrenar sí, y sí, pues sí. negocio al final del día le va a entrar más ingresos, pues. Sí, claro. Pero claro, por supuesto, si lo pueden hacer, Muchas alianzas, ¿no? hágalo, efectivamente. Tener ahí un nutriólogo de cabecera Sí, o alguien de claro, por confianza. supuesto. Y se genera esta red precisamente de promoción, ¿no? Sí, Porque si yo soy nutriólogo y te atiendo, te puedo decir que vayas a tal gimnasio con tal efectivamente. entrenador y ahí viene este círculo de apoyo, ¿no? Freddy, y a todas las personas que llegaron hasta este punto en el episodio, llegamos a un momento que a mí me gusta mucho porque es el de la promoción. Claro. Aquí tú date el espacio, hazte promoción, dinos en qué redes te encontramos, algún número telefónico, un correo, en tus redes cómo apareces. Ese es tu momento, ¿no? Ese no tiene costo. Bien, pues ahí se agradece, ¿no? Creo me pueden encontrar más que nada en Instagram, sobre todo es donde promociono verdaderamente mi trabajo. Oye, hay muy buen contenido, ¿eh? En Instagram estoy como entrenador, guión bajo, Freddy, guión bajo, Eduardo. Obviamente el arroba ante todo, ¿no? Para que encuentren el Sí, sí. usuario. En Facebook nos pueden encontrar como CIDE, guión bajo, Salud Integral Deportiva. De hecho, en Perfecto. Instagram también estamos como salud, guión bajo, integral, guión bajo, deportiva, ¿no? Ahí trabajamos esa parte, lo que es la cuestión de nutrición, fisioterapia y entrenamiento. Más adelante nos cerramos en la posibilidad de introducir la parte de psicología y también queremos introducir una parte médica, ¿no? Que en verdad la gente vea todo ese abordaje integral que se está realizando y pues vaya, como se mencionó en un principio, me dedico a lo que es el entrenamiento personal, que vendría siendo mejorar la salud de las personas o incluso mejorar la estética corporal, siempre y cuando que no se comprometa la misma salud como Ujú. tal, ¿no? Y me dedico a la preparación física, potenciar y mejorar el rendimiento deportivo de diferentes deportistas de distintas disciplinas como tal. Y pues actualmente ya estoy próximo a acabar la licenciatura, la próxima semana ya Ya, culminamos, fuera, pues en agosto empezar ahora sí la maestría de y lleno. estamos en más certificaciones, ¿no? Para ir innovando lo que se está haciendo. Perfecto, pues yo sí te recomiendo, ya hemos tenido la experiencia ya desde hace unos años que te conocemos. De hecho, en algún momento, ¿qué fue en el primer semestre? Que Segundo coincidimos. semestre, Segundo, ¿verdad? creo que fue filosofía, ¿no? Filosofía y, Sí, sí, y sí. sociología Sociedad de la de educación, la educación sí. y que eran otros temas que creo que en algún momento también te cuestionabas de que ¿y eso qué tiene que ver con lo que nos vamos a hacer? Pero pues es que no falta que en algún momento eso que haces al final es dar clases, Sí, claro, es enseñar, ¿no? claro. Y hay que tener esas nociones. Entonces, de esa vez yo encontraba en ti a alguien pues inquieto, ¿no? Alguien preocupado, alguien que no estaba conforme con lo que había y eso precisamente también para los maestros, inevitablemente tenemos que tocarlo. Yo siempre, en alguna ocasión me lo plantearon hace muchos años, nos decían, ¿y es que quién tiene mejores alumnos? Me decían, ¿no? ¿Los de tu escuela o los de la de enfrente, ¿no? Sí, Y yo le digo, pues es que no sé si haya mejores o no, lo que sí sé es que a lo que nos vuelven mejores nosotros son nuestros alumnos, pues. claro, Obviamente, si tenemos alumnos muy pasivos, receptores nada más de información que no cuestionan, pues obviamente a ti como maestro no te desarrolla habilidades. Pero si tienes a un alumno que te cuestiona, que te va metiendo en ciertos dilemas, que pide posturas, que pide asumir un criterio científico, crítico sobre ciertos temas, pues obviamente a ti te mejora. Es claro. como entrenar, pues, ¿no? Sí, sí, Si estás haciendo todos los días lo mismo, dices, igual y va a haber resultados, pero ¿de aquí a cuánto, no? Pero de repente encontramos alumnos que cuestionan y te meten en dinámica y dices, yo leí esto, vi aquello,
pues obviamente se agradece también bastante, ¿no? No, y se agradece que haya maestros como usted también así abiertos, porque Sí, sí, no siempre. se topa uno cada Que hemos maestro por visto ahí luego en que... tus redes que has tenido ahí algunas dificultades, ¿no? Que Sí, luego también lo podemos aclarar en otro espacio. Pero entonces yo esa parte lo agradezco mucho, Freddy. Sé que también por la cuestión familiar, tú tienes ahí referentes que, pues, que te impulsan, ¿no? Que sí, están ahí siempre apoyándote, dándote el la motivación, ¿no? De lograr esto y que también por la formación de tu familia son profesionales en su área. Entonces, esa oportunidad que nos das el día de hoy de compartir tu experiencia, tu pasión por el entrenamiento, tu compromiso con eso que mencionabas que es muy importante, la formación continua que no sí, acaba, ¿no? Y que obviamente esto invita a todos los que tienen el grado a especializarse, ahora sí en lo que les gusta, como dicen, ¿no? claro, Creo que es un efectivamente, caso muy particular. sí, Podría no gustarte ya al final, y dices: "Es que no me gustó", pero ahora que ya tengo mi grado, ya yo me abro camino y esto no para, pues, ¿no? sí, 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 Esto totalmente. sigue. Entonces, eso inspira y esperamos que este episodio que hoy ustedes tienen la oportunidad de ver, que si llegaron hasta acá, repito, pues van a dar cuenta que el entrenamiento desde una cuestión de un enfoque integral, desde un enfoque holístico, cambia vidas, mejora tu salud, te hace sentir Totalmente. bien también con tu aspecto físico, te Sí, da seguridad, sí, ¿no? Te es muy importante el estado también. de ánimo también. Sí, mejora Sí, y tus relaciones sociales, tu cuestión, sí, la relación con la familia te mejora. Y agradecemos este espacio, Freddy. Esperamos que, como le decimos a todos, que no sea la última vez que nos veamos acá. Esperamos que más adelante regresemos contigo para platicar. Siempre claro, hay temas gracias. que tienen que ver con la salud, con el deporte, que repito, qué bueno que hoy en día la sociedad se está acercando más a Sí, estos temas. Y yo sí recomiendo a Freddy, va avalado, por decirlo de otra manera. Dense la oportunidad de darse cuenta de que el entrenamiento profesional es una cuestión más allá de lo estético, es algo que tiene que ver con la salud y que tiene que estar en manos de profesionales, ¿no? claro, Entonces, a alguien que nos haya visto, o si tú conoces a alguien que está yendo por primera vez al gimnasio, que sabes que va y que tiene algunas quejas o tiene algunas inquietudes, compartan este episodio, esperemos que llegue a muchas personas y que se motiven para que sea el pretexto de mejorar su salud y su vida. ¿Algo más, Freddy, que quieras agregar? Estamos cerrando ya sí, nuestro ya para episodio. finalizar nada más, pues agradecerle el espacio, ¿no? Y la invitación que me hace, se agradece totalmente. Y un último mensaje nada más para uno de mis grandes mentores también, que me Sí, gustaría dalo. mandarle un saludo, el doctor Edu Ortega Ibarra, quien actualmente también estudia su segundo doctorado y con el cual próximamente, para cuando este episodio ya salga, ya estará publicado el primer artículo científico Perfecto. del cual soy coautor y que se vienen próximos primeramente, ¿no? ¿Puedes comentarnos así nada más cómo se llama o de qué trata? Claro, preparación física y fisiología del deporte, explorando los vínculos para un entrenamiento eficaz y seguro. Está, bueno, para cuando esto ya salga, estará publicado en una revista indexada Indexada, por la excelente. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es una revista de alto prestigio a Okey. nivel nacional. Y pues bueno, no nada más se trata de hablarlo, sino también publicarlo y sustentar lo que estamos haciendo Justo. desde un punto de vista científico. Pues ya también queda la invitación para ver si el doctor Claro, ¿por Edu qué no? nos puede acompañar. Entonces, a todos los que llegaron hasta este punto, les agradecemos su escucha. Pueden tener la información, los avances, los clips de este episodio en todas nuestras plataformas que aparecerán acá. Ya voy a obligar a mi editora a que aparezca en todas las plataformas. Le agradecemos mucho. Hasta la próxima, Freddy. Un gusto. Al contrario, Doc, Nos hasta vemos. Hasta luego. luego.